Hola, Dios me lo bendiga y este es episodio número 3 de Más sobre Maestros Bíblicos. Pues estamos listos para empezar. Pregunta número 1. Dice, ¿qué es lo que Dios nos manda a hacer como maestros? Vamos a leer en 1 Timoteo 4:11 y dice así. Esto manda y enseña. Ok, este versículo pequeño, ¿de qué se trata? ¿Por qué dice Pablo esto a Timoteo? Mira, primeramente hay que recordar que la doctrina o la buena enseñanza de la palabra de Dios es mayormente, o el base fundamento de la palabra es sobre la Trinidad, la persona de Jesucristo, enseñar de su segunda venida, la salvación, enseñar que hay que leer las escrituras y cómo funciona la iglesia y todo así. Pues al recordar que Pablo como maestro le estaba recordando a Timoteo, mira, todo esto lo que te ha sido enseñado, también no lo hemos leído aquí en esta escritura, este pasaje, pero dice que su mamá y la abuela de Timoteo le enseñaron, le instruyeron, y con todo este conocimiento que tiene Timoteo, así y todo lo que él adquirió, pues su mamá y su abuela, y aún más estando en la iglesia como estudiante, discípulo, creyente en Cristo Jesús, él es ya puesto como maestro o un líder en la iglesia. Y así Pablo le dice, mira, recuerda todo lo que te ha sido enseñado, todo lo que has aprendido, y esto enséñalo. Cuando vayas a ser líder en esta iglesia, haz esto, comparte esto. Todo esto es en base de las escrituras, de lo que Jesús enseñó, esto manda y enseña. También aquí esto es un recordatorio a los maestros o los que comparten la palabra del Señor. Hay que recordar que Dios quiere la salvación de todos, para el perdido y para el fariseo, a todo o a toda persona, para que puedan entender qué es la buena doctrina y lo que es la falsa doctrina. Pues viene con tanta responsabilidad a realmente recordar y decir, ok, eso es lo que tengo que enseñar, y así. Así Timoteo, Pablo le estaba recordando, esto manda y enseña. Pues esto es para todos como maestros, como por decir, los que en algún futuro van a ejercer un ministerio más grande. Tal vez ahorita estamos empezando en los principios, pero si en algún futuro Dios quiere que avances de posición, hay que recordar todo esto, lo que Dios quiere de nosotros como maestros. Pues esta es la primera pregunta. Pregunta número 2. ¿Qué es ser un buen maestro? 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primeramente, sé que este versículo es mayormente dirigido a los jóvenes, que no importa tu edad, puedes, si Dios te ha llamado, puedes hacer tal y tal cosa, y así Dios te va a respaldar. Es cierto en esa manera, pero quiero referirme a qué es como cómo se demuestra que eres un buen maestro. Sé que requiere que tú seas elocuente de una manera, no es algo que es un requisito para Dios, sino que la mayoría de las veces tienes que poder expresarte bien para que el otro entienda, el discípulo, el que está escuchando, el que está aprendiendo, para que pueda entender bien lo que estás explicando, y así tener esa enseñanza en sus mentes, en su corazón. Pero dice que se tiene que ser un ejemplo a los creyentes. Primeramente,
cuando estás enseñando la palabra, siempre hay esa responsabilidad de representar lo que estás enseñando. No puede uno, por ejemplo, un ejemplo fuera de la Biblia. Por decir, si eres vegetariano, tienes que demostrar que tú eres vegetariano. Sé que no es algo que tienes que decirlo, esto es lo que soy y mostrarlo todo el tiempo, sino que se ve que eres vegetariano cuando comes así puros vegetales, ciertos no comes así carne, pollo, pero precisamente solamente las verduras. Pero trayendo esto a la Biblia, si enseñas sobre la ira, el enojo, tienes que también demostrar eso, ser ejemplo. A veces es difícil en la carne, en todo lo que el enemigo vaya a poner para que no cumplas con lo que Dios está mandando, pero hay que recordar eso para que todo aquel que nos escucha o alguno que no sea creyente también están pendientes a lo que estás diciendo, a cómo estás actuando. Y así para no dejar mal la imagen de Cristo, aunque la imagen de Dios, Cristo, no es, por decir, manchado, sino que la percepción de lo que tiene esa persona sí va a dañar cómo ven a Dios, Jesús y el cuerpo de Cristo. Pues hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso es que tenemos que ser ejemplo en todo tiempo, no importa nuestra edad, cómo vamos a ejercer esto en compartir a la palabra. Pues, esta es la pregunta número 2. Pregunta número 3. ¿Qué hay que hacer mientras Pablo viene? Bueno, leamos 1 Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. Ok, antes de ir profundamente en este versículo, dice Pablo, mientras Pablo viene. Podemos dar como un ejemplo de que Pablo también se puede referir a un pastor, apóstol o tal vez un maestro que está en autoridad de todos aquellos maestros, por decir. Bueno, Timoteo en este contexto tenía que ser líder en esta iglesia y por eso Pablo dice, ok, no voy a estar aquí contigo, pero tienes esta responsabilidad de hacerlo bien. Es como que a un niño le dices, ok, esta es tu primera vez que estás en casa por decir, le dices a tu hijo mayor o tu hija mayor, mira, no voy a poder quedarme aquí, pero ya sabes qué hacer. Tienes que lavar los trastes, tienes que lavar ropa, hacer esto y esto y esto. Te da una lista y eso tienes que hacer. Y eso se te espera que hagas, así como una autoridad sobre como de padre que tienes. Así también Pablo. Pablo era, por decir, esa autoridad, esa cabeza, ese referente para Timoteo, diciendo, mira, eres joven, sé que puedes con esto, Dios te ha dado ese respaldo, pues ahora tienes que ir y ocuparte en la lectura, exhortación, enseñanza. ¿Y qué es eso? ¿De qué se refiere Pablo cuando dice esto? Dice que ocuparse en la lectura era en leer, en recordar las escrituras, leer constantemente, meditar en ello, aunque a veces está como que esto puede beneficiarle a él, pero también hay que recordar que como era líder, tiene que tener ese conocimiento para poder responder a alguna persona en la iglesia. Exhortación, ¿de qué se refiere eso? Animar, por decir, dar consejos al que lo tenga y también corregir si algo se está viendo que algo está ocurriendo mal. También como Timoteo tenía esa
por decir, ese llamamiento, ese ministerio de ser líder en la iglesia, eso tenía que hacer. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros si solamente somos maestros así normal y no tenemos algo así, una posición así desde la iglesia? Bueno, eso también puede aplicar a 1, 2 o 3 que tú vayas a enseñar. Tienes que decir, ok, mira, así es la palabra, así, así, te animo que leas y así, así. O esa pregunta que hiciste estaba incorrecto, esta respuesta en la manera que pensaste sobre este pasaje no está bien así, pero hay que verlo en esta manera. Hay diferentes maneras en cómo se podría como discipular a esa persona mientras estás enseñando y así. Porque la enseñanza la mayoría de las veces es tener esa interacción con el otro, el uno a otro. Y no, la mayoría de las veces eso es la enseñanza. Pues también dice en el tercer punto, dice enseñanza, es por decir instruir y dar la doctrina. Por decir, por ejemplo, con Timoteo, él era líder, pues él tenía que enseñar cómo a dirigir a las ovejas. Ok, mira, esta es la visión que tiene Pablo para esta iglesia y así hay que hacer, hay que hacer esto y así, así. También tenemos que estudiar la Biblia conforme lo que Jesucristo ya nos dejó. Por ejemplo, su segunda venida, bautismo, el Espíritu Santo, frutos del Espíritu, todo esto tenía que recordar Timoteo al enseñar. Así nosotros hay que recordar toda esa doctrina y todo lo que Dios ya nos permitió aprender a través de nuestros maestros, y así para instruirles a otros con esa misma responsabilidad. Eso es para poder seguir formando discípulos como lo hacía el maestro que está por decirnos como autoridad. Mientras ese maestro, apóstol, pastor está afuera, no está en la iglesia físicamente, estamos nosotros para poder hacer eso mismo. Y si no tienes una posición así como líder, por decir si eres como el segundo o por decir como asistente del maestro y ese maestro se va por un tiempo y te toca esa responsabilidad para ti enseñar, también eso aplica para ti, aunque sea una persona o dos y se están intercambiando el tiempo, así eso aplica también para ti. Pues este es el final de este video. Espero que sea de bendición y compártanlo a los que también estén interesados en querer compartir la palabra del Señor. Esto es solamente sus bases o por decir el fundamento. No es algo como que voy específicamente por cada ministerio, pero este es el base por los que quieren ser maestros bíblicos, maestros conforme a la palabra del Señor. Pues esto es todo y Dios me lo bendiga.